Ponernos de pie. Ya hemos votado todas esas cargas que teníamos, ¿verdad? Gloria al Señor, la gloria sea para Hashem, Adonai, Elohei, el Adón, el gran yo soy, Alfa y Omega. Amén. Padre amado, eterno Dios, aquí estamos, Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. Gracias porque hoy nos has permitido, Señor, llegar al principio de este día. Fortalécenos con tu virtud para que no caigamos durante el día en pecado, sino que todas nuestras palabras, pensamientos y obras se dirijan a practicar tu santa y divina y perfecta voluntad, Señor. Es lo que dice tu palabra. Padre, te damos gracias porque aquí estamos, Señor. Nos has permitido venir en una mañana fría, pero, Señor, aquí tenemos tu calor, Señor. Tú eres quien nos das las fortalezas, Señor. Gracias porque has escogido este lugar para manifestarte y glorificarte, Señor, para traer luz a nuestras vidas, para traer sanidad, liberación, para bendecirnos, Señor, Padre. Y te invitamos, precioso Espíritu Santo, que desciendas con tu poder y tu gloria, con tus ángeles, arcángeles, querubinos. Ay, Padre Santo, tu palabra dice que todo lo que desatáremos en la tierra será desatado en los cielos, y lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos. En esta hora, Señor, pedimos ángeles de alto rango, Señor, y atamos a todo principado, gobernadores, potestades, legiones, huestes espirituales de maldad, géneros, demonios, sean tronos, sean dominios, llámense como se llamen, en el nombre de Cristo Jesús, y los enviamos a las profundidades del abismo, sin retorno y sin reemplazo. Todo espíritu de distracción, toda fortaleza mental cae ahora por tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Ángeles, en esta hora derriben toda obra del enemigo, toda fortaleza que haya en cada mente, en cada corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te invitamos, precioso Espíritu Santo, que seas tú hablándonos en esta hora a través de mi boca. Me pongo detrás de ti y tome el control de este tiempo. Atamos también todo espíritu de distracción al astor en el nombre de Cristo Jesús, y te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar un poquito de lo que vimos ahora 8 días que estuvimos en el libro de los Efesios, capítulo 1 y parte del 2, porque debemos de profundizar un poco este pasaje bíblico de la carta a los Efesios. Bueno, es que todo trae muchísima revelación, es muy profundo, y ahora 8 días veíamos la manifestación de Dios para el pueblo, cómo nos creó, ¿verdad? Si recuerdan, que hablaba de las bendiciones espirituales, y luego hablamos un poco sobre la gracia. Y es que lo hemos venido hablando siempre, el Espíritu Santo nos viene direccionando cada enseñanza que damos acá. Y hoy quiero hablarles un poquito sobre la genética de Abraham, los gentiles, porque para todos hay promesas. Amén. Tanto para los gentiles, lo veíamos anoche también, hubo una promesa, pero a Dios le plació escoger a Israel y bendecirlo. Desde luego que la genética que viene totalmente de Abraham es diferente que la que viene de las otras naciones, de los gentiles. Entonces vamos a ir a la palabra, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a empezar por ahí. Dice la palabra del Señor. Espíritu Santo, trae luz a nuestros ojos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente,
y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. Porque dice que primeramente a los judíos y luego a los griegos, porque cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Juan, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero desde luego esto era un plan de Dios, que así debería de ser, porque Dios es bueno y porque todas las almas fuimos creadas en Jesucristo, por Él y para Él, amén. Así que lo vamos a ver más adelante, por qué a los judíos no se les ha revelado todavía a todos el Evangelio, a Jesucristo. Porque es necesario que todos los gentiles entren primero, para que posteriormente entren ellos, los judíos. Entonces, vemos que en el capítulo 11 dice, 1:11 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el significado creer y recibirle, o sea, ahí es donde viene por fe, porque el Evangelio no es otra cosa que gracia y fe. Amén. En el Evangelio la salvación no viene por obras, sino por gracia. Amén. Vemos en el capítulo de Romanos, ahí adelantico, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, vamos a ver un poco, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. 2:28, Romanos, ahí adelantico. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Como hablamos anoche un poco, que los israelitas no son los que han nacido en Israel, los verdaderos israelitas. Y vamos a hablar de dos ciudades de Jerusalén, la terrenal y la celestial. Entonces, aquí para Dios, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que recibe a Jesucristo y cree en Él, es judío y es israelita. Porque un carné o un nacimiento no nos hace, no nos identifica, terrenalmente nos identifica dónde nacimos. Por ejemplo, en mi carné de identidad aquí en España dice nacido en Colombia, pero nacionalizado acá. Entonces el que nació en Israel es nacido ahí, pero ¿dónde está su identidad espiritual? Quiero compartirles, hermano, que nosotros tenemos dos genéticas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. ¿Cuáles son? Celestial y celestial. Tenemos la genética de Jesucristo. Amén. No de Jesucristo, no, del Padre. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, dice que la sustancia, que Jesucristo es la sustancia, y esa sustancia viene del Padre, y luego pasa por Jesucristo a nosotros. Entonces todos tenemos la sustancia del Padre. Amén. Por eso dice que somos hechos hijos de Dios, no dice de Jesucristo. Porque de Jesucristo, ¿qué somos? Dice la palabra. Hermanos. Entonces somos hechos hijos de Dios. Entonces, aquí nos está aclarando quiénes son los verdaderos israelitas. Para la tierra, sí. ¿Dónde naciste? Ahora, ¿qué nacionalidad tienes? Porque podemos tener dos, hay países que pueden tener hasta tres, pero nosotros tenemos una sola ciudadanía,
espiritual, que es la celestial. Ahora, todos la tenemos porque todos fuimos creados en la eternidad. Los amorreos, los jebuseos, los heveos, todos. Como decíamos anoche, aún la gente más malvada, el corazón más perverso que pueda haber en la tierra en un hombre, ese también fue creado por Dios. También tiene la simiente de Dios. Y para él también está puesta esta salvación. Por eso lo vimos aquí en el capítulo 1, versículo 16. A todo aquel, dice en el versículo 16, la salvación dice que es, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Entonces, aquí no está diciendo que solamente para los hijos de Abraham o los que vienen. ¿Cuántas genéticas de Abraham vienen? 2 simientes, ¿verdad? Hay 2 simientes de Abraham. Tenemos la simiente, bueno, de Abraham viene la simiente, la número 1, que es la carne. De esa simiente, de esa carne, ¿quién nació? ¿Quién nació? De la simiente de Abraham, hombre carnal. Ismael. Ismael. Y del Espíritu, porque Isaac no vino. Isaac fue promesa de Dios. Y todo el que nace por medio de una promesa, su genética es espiritual. Quien lo creó fue Dios. Así como creó a Jesucristo por el Espíritu Santo, así toda persona que nace de mujer, que viene por medio de una promesa, viene de la celestial, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Porque como dice en Juan, que me voy a devolver un poco, muchos dirán, que no, pues vamos a verlo a la luz de la palabra, ya que me metí en esto, porque no lo tenía. Dice, versículo 13 de Juan capítulo 1, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Quiero que me lo lean ahí, versículo 13 de Juan. Juan 1:13. A ver si son de papá o mamá. Sí, pero es que tienes otra versión. A ver, Reina Valera. Pero dale. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Con diferente. Tuvo uno que vino de Dios, Isaac. Y el otro vino de la carne, por medio de Agar, Ismael. Asimismo, todos, aunque hayamos nacido, vengamos de la genética de Abraham, no todos tenemos la misma bendición. Todos tenemos bendición, porque lo vamos a ver. Ismael, también de ahí salieron 12 príncipes, dice la Biblia. 12 príncipes, porque para él también hubo bendición, pero no es igual la bendición de Ismael, que nació de la carne de Agar, que la bendición que vino de Dios, que fue engendrado por Dios por medio de la promesa. ¿Por qué por medio de la promesa o por qué por medio de Dios? ¿Qué es la palabra? Espíritu. Juan, ahí adelantico, 6:63. Nos estamos saliendo totalmente. 6:63. A ver, los lectores de la Biblia, se nota que leemos Biblia. Ahí adelantico en el mismo libro de Juan, capítulo 6:63. ¿Lo tenemos? Leo 6:63. Sí, 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y Amén. vida. Amén. Entonces la palabra es vida. Salmos 33:6, ¿qué dice? Por el poder de la palabra, no lo busquen. Por el poder de la palabra fueron creados los cielos y la tierra, ¿sí o no?
y en el Génesis también dice, todo fue creado por la palabra. Entonces, la palabra es la que da vida. La palabra. Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, los hijos de Abraham, todo hijo de toda mujer, si tú tienes un hijo y Dios te ha dado una promesa, vino directamente de Dios, porque lo creó por la palabra, fue una promesa, y la promesa sale ¿de dónde? Por la boca. Primeramente viene del Espíritu y sale por la boca, que es Espíritu. Ese hijo tiene una bendición, nazca después del primogénito o sea el primogénito, la bendición de ese es diferente a la bendición del otro, porque ese viene del Espíritu directamente, promesa de Dios. El otro día alguien decía, hablamos sobre eso, y claro, a uno le duele, porque uno quisiera que todos sus hijos fueran por igual. Pero es Dios el que escoge, es Dios el que los envía, porque no son hijos nuestros. ¿Qué está diciendo? Hijos suyos. No dice que son hijos nuestros. Nosotros somos un vehículo que Dios usa para traerlos a este mundo. Pero todos somos hijos de Dios. Así que nosotros como padres tenemos una responsabilidad del cual tenemos que dar cuentas un día, y nuestro deber es educarlos y enseñarles, como dice Deuteronomio capítulo 6, que les enseñarás cuando se levanten de la cama, al acostarse, en el camino, por el camino, en todo momento. Esa es nuestra responsabilidad. Así que, mis amados, pero esta promesa es para todo aquel que cree y lo recibe. Amén. Entonces seguimos. Por ejemplo, vamos a ir un momento a Efesios capítulo 2, donde quedamos hace una semanita, versículo 11. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, aquí hay un misterio. Entonces, aquí está hablando de quiénes. Aquí, yo no sé si ustedes sepan de qué genética vienen, porque aquí ya sabemos que de Abraham salieron dos, uno de la carne y uno que viene de Dios. Y luego vienen los gentiles, que no vienen de ninguno de Abraham. ¿Y quiénes son los gentiles? Todas las otras naciones, todas, sin excepción. Ahí entran todas las naciones, todos los pueblos, a excepción de Israel. Esos son los gentiles. Entonces acá puede haber gente gentil, puede haber gente de Ismael o gente de Abraham. Entonces eso hay en la iglesia, hay una mezcla de todo. Esas tres genéticas ahí. Entonces dice el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, estos gentiles eran gentiles en cuanto a ¿qué? A la carne, no al alma, ni al espíritu. O sea que ellos eran gentiles, un pueblo que Dios no había escogido, pero en la carne, pero almáticamente y espiritualmente son de Dios. Son de Dios. Por malos que fueran, los sirios, los amorreos, los filisteos, toda esa gente que fueron tan malos, tan sangrientos, y lo que hoy en día estamos viendo, también son gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué en cuanto a la carne? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, Jesucristo, ¿por quién dio la vida? Por las almas. Por todas las almas, no por la carne. Quiero que tengan presente, muy presente, pero muy presente, que nosotros somos espíritu, somos alma y cuerpo. Hay algo que nos ha costado a nosotros entender y aceptar, y todos pensamos que somos hombres humanos, pero estamos equivocados.
nosotros somos espíritu, por lo cual todos nosotros no nos debería costar ningún esfuerzo ver a Jesucristo, porque al Padre no lo podemos ver todavía, escucharlo de una manera más clara, porque lo escuchamos, aunque no entendamos, pero Dios nos habla a nuestro espíritu y no sabemos interpretar, porque estamos recontaminados todavía y por eso no podemos escuchar ni ver el rostro de Dios, de Jesucristo en este caso. Pero nosotros somos un espíritu en un cuerpo, un espíritu que tiene un asentamiento espiritual, que es donde Dios habla, que el asentamiento va acá, y tenemos una genética humana, que esa es la que va a la tierra. Esa es cuando partimos de aquí, eso no desaparece, porque va a la tierra y ahí queda. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con vida. Dios no ha hecho nada muerto. Las piedras son vivas, la tierra es viva porque da vida. De ahí somos hechos nosotros, los órganos y todo. El agua igual, todo tiene vida. Los árboles tienen ojos, tienen oídos, ellos escuchan, porque dice, todo lo que respira la ve acá. Y ahí pone los árboles, los animales, las aves, todos debemos de alabar a Dios. La tierra tiene boca, la tierra tiene oídos, la sangre tiene oídos. Dice que en primera de Juan que 3 son los que dan testimonio: la sangre, el agua y el espíritu. ¿Por qué? Porque el agua habla, porque el agua es el que da vida, porque la sangre tiene boca. Dice que la sangre es la que está reclamando ¿qué? El derramamiento de la sangre de Abel, o sea, todo. Entonces, nosotros somos espíritu, metidos en un cuerpo, en una caja. Pero no nos debería costar ser espirituales, porque es que, o sea, vivir como espíritu es la palabra, como espíritus, pero no como espíritus de las tinieblas, sino de Dios, porque venimos de una genética de Dios. Nosotros fuimos creados en Jesucristo y para Jesucristo. Entonces no debería costarnos, pero es lo que nos cuesta creerlo. Nosotros estamos pensando siempre en la parte humana, en lo terrenal, y no es así. Nosotros debemos de preocuparnos por lo espiritual, porque es lo que realmente permanece a vida eterna. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor entonces que estos gentiles eran en cuanto a la carne. ¿Y por qué Dios hace esas promesas? Mire lo que dice el Salmo 19, Salmo capítulo 19, versículo 7. 19:7 de los Salmos. Amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué convierte? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿Qué dice? Que restaura el alma. Amén. Mira lo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En otra versión, restaura. ¿Por qué? Porque el alma está hecha polvo. Por eso Jesucristo dio la vida por las almas, porque es por el alma que tenemos que luchar, ni siquiera por el espíritu, por el alma. Amén. Pero nosotros no luchamos por ella, sino por la carne, más que todo. Y ahí estamos mal enfocados, nos han enseñado mal, pero tenemos que trabajar por el alma. Pero, a ver, el enfoque y la visión y la misión de esta iglesia no es enfocarnos en el alma ni en el cuerpo, ni en el espíritu, sino en Dios. Amén. Porque cuando nos preocupamos tanto del cuerpo y del alma, para que no se pierda, nos olvidamos de Dios. Y si no tenemos a Dios, ¿cómo estamos? Nuestra preocupación debe ser conocer a Dios, no las escrituras, mis hermanos y hermanas. Las escrituras cualquier mundano las conoce, cualquier persona las puede tener, está al alcance de todo el mundo, pero a Dios no todo el mundo lo podemos ver y escuchar y podemos tener una relación con Él. Amén. Entonces, nuestra misión como iglesia, ya que hemos creído en este evangelio que es poder de Dios para salvación, tenemos que ir más allá
de una salvación y es buscar el rostro del Señor. No enfocarnos a toda hora en el alma, en el alma, en el alma. Cuando nosotros tenemos a Dios aquí, el alma hace mucho rato que ya está bien, está salva. Porque Dios no va a estar manifestándose en un alma corrompida. Está el Espíritu también, porque en todos está. No ha recibido poder de Dios ni nada de esas cosas, pero el Espíritu está ahí, adormecido. Está. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario a todos nos dio a beber de su sangre, para todos. Se unificó con su pueblo, con la iglesia, con aquellos que le reciben. Amén. Entonces vemos en el capítulo 15 de Romanos, vamos a estar mucho en Romanos y en Efesios porque es donde está. Romanos 15, 11, 12. Mira lo que nos dice. Y otra vez alabá al Señor todos los gentiles y magnificale todos los pueblos. Y otra vez dice, versículo 12, Isaías, estará la raíz de Isaí, rey David, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, y otra vez alabá al Señor todos los gentiles y todos los pueblos, porque cuando Jesucristo da su vida, la da por todos. Y a Abraham se le habló de los gentiles. Por eso cuando Dios le da la promesa, ahí leímos anoche, ahora lo vamos a ver también, que la promesa estaba para los gentiles también, para las otras naciones, pero había que esperar el tiempo que llegara. Hoy, por ejemplo, todos estamos llamados no solamente a la salvación, sino a ser parte del pueblo de Dios. Ahora lo que les explicaba ahora es diferente entre la simiente de Isaac, que viene de lo alto, y la simiente de Ismael por parte de Agar. Amén. Dice acá, entonces, versículo 12 de Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Aquí está hablando a los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no hacían parte de ese pueblo, y ajenos a los pactos de las promesas, porque las promesas todas venían ¿para quién? Para Israel. Mas sin embargo había ya una promesa también de salvación para los gentiles. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, así andaban las naciones, todos los pueblos, los gentiles, sin esperanza y sin Dios. A pesar de que Israel andaba con Dios y y eran muy rebeldes, pero ellos tenían esa esperanza de salvación. Y es verdad, Dios los salvará. Ahí en Romanos 11 habla de eso, de la restauración de Israel. Versículo, vamos a ir a Isaías. Bueno, en Isaías también nos confirma la restauración, pero había que esperar el tiempo. Isaías 60, versículo 3, nos habla de este pueblo. Isaías 60, versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz. ¿Quiénes son las naciones? Todas. ¿A la luz de quién? De Jesucristo, porque Él es la luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es decir, entre estas naciones hay reyes, muchos reyes. ¿Ves? Como podemos ver, no todo el mundo podemos o pueden ser reyes, porque tiene que haber de todo. Entonces tenemos acá, vemos por ejemplo, no vamos a ir a él, pero podemos ver que Pablo acá en el capítulo 9 versículo 15 fue llamado para predicar a los gentiles.
En Gálatas también, en el capítulo 3, ahí donde estamos en Efesios, sí, yo creo que no necesita ni pasar la hoja, ahí está. Dice el título, dice, Ministerio de Pablo a los gentiles. Y en el versículo 5, 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces, esta bendición Dios la tenía ahí guardadita, no la había revelado, pero todos los pueblos, Dios quiere la salvación para todos. No importa cuán pecador sea, porque aunque nosotros no hayamos hecho cosas como otros, pero también hemos pecado. Así que no hay ni uno santo, dice Romanos 3, 9 y 10. Y dice en el versículo 14 de Efesios, porque Él es nuestra paz. Mira lo que nos empieza acá a especificar, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cuáles son los ambos pueblos que habla acá la Biblia? De ambos pueblos, gentiles e israelitas. De ambos pueblos hizo uno. Aquí muy bien lo explica. Porque Él es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz? ¿Qué había entre los gentiles e Israel? Violencia, guerra, ¿sí o no? Eran todos los pueblos de las naciones en contra de Israel, y Israel defendiéndose y Dios defendiéndolos. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo dice que Él hizo la paz entre estos dos pueblos, derribando la pared intermedia de separación. Había una muralla espiritual tremenda ahí en eso. Y vemos en el versículo 15, aboliendo en la carne las enemistades. ¿Por qué? Porque ellos en el espíritu no eran enemigos. Era una guerra de ¿qué? Física, en la carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que Jesús viene ¿a qué? A unir esos dos pueblos entre los gentiles y los israelitas. Desde luego ahora veremos que también une el cielo con la tierra, para que seamos solamente un solo pueblo, tanto en los cielos como en la tierra. Amén. Y dice Gálatas 3:8, Gálatas capítulo 3, versículo 8, ahí atrasito, mis hermanos. Aquí es donde estaba la promesa, pacto de Dios con Abraham, y le habla, y la escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea que Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, también vendrá salvación y ayuda para los gentiles, porque aquí dice que le habló a Abraham. Dice, volvámoslo a leer, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o sea que había hablado con él, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque si dijera solamente tu simiente, pero aquí le está diciendo todas las naciones, y al hablar de todas las naciones está incluyendo a todos los pueblos, a los gentiles, a los que les decían griegos también, a los sirios, a los filisteos, a los más perversos de toda la tierra, porque en él iban a ser benditas todas las naciones. Amén. Y eso lo encontramos en la promesa que le da al principio en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 3, también si lo quieren mirar, ahí lo encuentran, que ahí viene también la promesa, dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que Dios, 12:13, Dios le está dando la promesa, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas. Pero claro, aquí hace una excepción.
a los que bendigan a Abraham. Bendecir a Abraham es bendecir a Cristo, es bendecir a Dios. Porque ahí viene. Y por ejemplo, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y los quiero llevar, antes que se me pase, a Gálatas, en el capítulo 3:16, mira lo que nos dice. ¿Por qué les acabo de decir que el que bendecía a Abraham bendecía a Jesucristo y a Dios? Porque mire lo que nos dice el capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, 3:16. Abraham dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? Y a su simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Si no leemos más, pensamos que somos todos nosotros, ¿sí o no? Pero mire lo que dice ahí en el versículo. Quiero que lo lean para que lo tengan muy presente ahí. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, o sea, aquí no está hablando de todas las simientes, y a su simiente, está hablando de unidad, de uno. Como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y a quién dice? ¿Quién es la simiente? ¿Qué dice ahí? Cristo. Amén. Entonces, el que bendice a Abraham está bendiciendo a Cristo y por supuesto al Padre. El que te maldiga será maldecido. El que maldiga a Dios o a Jesucristo, pues queda maldecido. Por eso está diciendo el que te bendiga. ¿Por qué? Porque de ahí venía esa simiente. Abraham es el padre de la fe, de la justicia, aquí de la justicia, porque le fue contado por justicia. ¿A causa de qué? De creerle a Dios cuando le habló de esa promesa. Por eso es muy claro el Señor, y dice ahí, al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere, te maldeciré. Y hay mucha gente que maldice a Dios, y sobre todo en estos pueblos donde hablan tan feo, se expresan tan feo, que se depositan en Dios, que hacen de todo, no saben, ni son tan ignorantes, que mira lo que hacen. Entonces les ha costado, mas sin embargo Dios, su amor y su misericordia y su promesa sigue ahí actuando. Porque esto lo dice el Señor en Génesis, pero el Señor hoy quiere la bendición para todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda. Y esto lo dijo allí en el Génesis 12:3. Pero acá Dios trae un cambio, una renovación tremenda con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, antes de la creación, cuando fuimos creados nuestras almas, ya el propósito era ese. Dios hizo todo eso. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrar para qué Dios hizo todas estas cosas. Para demostrar su amor, su gloria, su misericordia para con todos nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta que a pesar de que mucha gente hemos blasfemado, hemos sido anatemas, porque no recibir al Señor es ser anatema. Y nos hemos desviado, hemos transgredido tus leyes, mas sin embargo aquí estamos. Entonces la misericordia de Dios es muy grande para con toda la humanidad. Amén. Ahora continuamos. En el versículo de Romanos, vamos a Romanos, al libro de Romanos capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pregunta. Ciertamente también de los gentiles. Amén. Por lo cual, por eso les compartí anoche, la misión de nosotros
¿Por qué Dios esparció a su pueblo Israel de sus dos genéticas, más la genética de los otros pueblos de los gentiles que vienen de otra genética? ¿Por qué Dios esparció a su pueblo por todas las naciones? Para que nosotros empecemos a interceder no solamente por los hombres, sino por la tierra física, por los árboles, por los animales, por los ríos, por todo, porque el enemigo no solamente está gobernando la mente del hombre, porque gobierna la mente para destruir el hombre y para destruir la creación de Dios. Porque Satanás es nuestro enemigo, no es enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. Nadie puede pelear contra Dios. Nadie. Satanás es una creación que fue hecha perfecta, pero que hoy nosotros estamos por encima de Satanás. Dios, amén. Si nosotros, pueblo, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, Satanás nos tiene que obedecer. Amén. Pero nos han enseñado que no podíamos reprender a Satanás. Mentira del diablo. Mentira. Que porque un ángel no reprendió a Satanás, sino que dijo que Dios te reprenda. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque Satanás está en el segundo cielo. Tu autoridad, por eso dice en Efesios, porque nosotros subimos a los lugares celestiales, porque allí es donde está nuestra autoridad. Allí es donde estamos con Cristo sentados en el trono junto con el Padre. No en otro trono, en el mismo trono. En el mismo. Entonces, si Cristo está en ti, quien le ordena a Satanás no eres tú, sino Cristo, y tiene que obedecerte. Cuando tú le das órdenes a un demonio, tiene que obedecerte. Los ángeles son más poderosos en fuerza y en poder que nosotros. Pero nosotros, la autoridad está por encima de los ángeles. A ver si me explico, si me hago entender. Cuando le ordenamos a los ángeles a hacer algo y estamos en línea, alineados a Dios, es decir, a cuentas con Dios, sin puertas abiertas, ellos actúan y hacen lo que nosotros les decimos. Vayan, cojan a este demonio, llévenlo allí, hagan esto y hagan esto. ¿Por qué nos obedecen? Porque nuestra autoridad está por encima de ellos, aunque ellos sean más poderosos en fuerza. Un carro tanque, una vaca tiene más fuerza que nosotros, pero ¿quién la domina? ¿Qué dijo el Señor al hombre? Que se enseñará de todo, ¿sí o no? Pues es un ejemplo que les doy también. Aunque los ángeles sean poderosos, que un ángel puede destruir solamente una ciudad, pero cuando hay una autoridad por encima de ellos, y cuando nosotros tenemos esa autoridad, ellos obedecen. Amén. Entonces, por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir alineados. Alineados. Continuamos acá, Efesios capítulo, quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 3:6, donde seguimos hablando de los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio. O sea, todo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo, no hay otro camino. Y Gálatas 3:28, mira lo que nos dice Gálatas capítulo 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Hace muchos años nos decía un pastor, decía, no, es que yo voy para el cielo, y una mujer le preguntaba, ¿y yo? No, es que ahí no habla nada de las mujeres. Ahí no habla. Y decía, pero es que en el reino de Dios no se conocen por espíritas, todos somos espíritus. Por eso aquí dice muy claro, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Amén. Buena noticia para vosotras. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa. Entonces, si nosotros, ahora sí, hemos hablado mucho de esto y que ella le preguntaba a la iglesia, ¿tú qué quieres ser? ¿Salvo o perfecto? Entonces, claro, cuando uno sabe, uno lo primero que levanta, yo también, la salvación. Bueno, uno se preocupa tanto por la salvación, pero resulta que tenemos que preocuparnos es por estar con Dios, conocer a Dios, andar con Él, caminar con Él, como lo hacía Enoc, como lo hacía Adán antes de pecar, como lo hace cualquier persona. O sea, cualquier persona que tenga un nivel de espiritual en Dios, camina con Jesucristo, lo ve, lo escucha, lo siente, o sea, es totalmente diferente. Pero eso es lo que todos anhelamos y estamos trabajando en eso, porque allá queremos llegar todos. Amén. Entonces, continuamos aquí en el libro de Efesios, capítulo 2. Entonces, versículo 16, seguimos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Entonces, en el versículo 15, en el versículo 14 hace la paz entre gentiles y el pueblo de Israel, ¿verdad? En el versículo 15 dice, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo. O sea, está hablando un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre gentiles y el pueblo de Israel. Ahora en el 16, mediante la cruz reconciliar con Dios. Ahora, no solamente reconcilia la tierra, el enemigo, entre enemigos, entre el gentil y el linaje de Abraham, el pueblo de Dios, sino que también nos reconcilia a nosotros con Dios, porque aunque seamos algunos del linaje de Abraham, también éramos enemigos de Dios. ¿A causa de qué? De las transgresiones de la ley, del pecado, la multitud de pecados, que viene la maldad, y la maldad se convierte en iniquidad, y luego viene la maldición vienen las maldiciones a causa de la desobediencia, del pecado. Entonces, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, a los gentiles y a los israelitas, en uno solo. Dice, en un solo cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el de Cristo. Matando en ellas las enemistades, porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos a causa de qué? De los pecados. Y ahí vamos a ver a Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, está hablando de las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21 de Colosenses, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, oiga, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, ya está hablando del alma. ¿A causa de qué? Del pecado. No solamente de la carne, aquí ya está hablando del alma. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de la carne. Oiga, en su cuerpo de la carne. O sea, por Jesucristo. ¿Por medio de quién? De la muerte. Por medio de la muerte. ¿De la muerte a qué? Al pecado. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la ¿qué? En la fe. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Ves? Para todos los pueblos y gentiles, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro,
para predicarlo. Entonces, esto es para todos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que aquí les quiero hablar un poquito de esto, es qué queremos tener nosotros y qué queremos ser en el cielo y aquí en la tierra. Porque Dios nos dio un reinado, no para reinar en el cielo cuando partamos de acá, no señor. El reinado es acá y allí, por supuesto. Cuando tú estás reinando aquí es porque primero estás reinando en el cielo. Porque nosotros no podemos reinar en la tierra sin reinar en el cielo. ¿Dónde reina Dios? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como nuestra autoridad, por eso si subimos a los lugares celestiales donde está nuestra autoridad. La autoridad no solamente es Cristo, que es la autoridad, pero es que allí está nuestro espíritu también. Entonces, esa autoridad que nosotros estamos allí sentados en los lugares, por eso dice, donde estamos sentados allí. Entonces, esa autoridad es la que nos da el poder de reinar aquí en la tierra. Pero muchos esperan reinar cuando se mueran. Entonces, su vida aquí, ¿cómo es? ¿Una vida de qué? Desastre. Totalmente. Y es lo que la iglesia normalmente vive. Misericordia, Señor. No vive, sobrevive. En problemas Palabra de Dios. casi el 100% en todas las áreas. Luchas con una cosa y luchas con otra y con otra y con otra y con otra. Luchamos con todo. El carácter, el mal genio, luchamos con los pensamientos, con la mente, luchamos con la carne, luchamos con todo lo habido y por haber. Problemas en los hogares, problemas con los esposos, las esposas, con los hijos, las finanzas, el trabajo y qué decir de la salud. Ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, que no me puedo agachar, que ya no puedo hacer esto. ¿Por qué? ¿A causa de qué viene todo esto? Cuando leemos Deuteronomio, capítulo 28, del 15 al 68, ahí vienen todas las enfermedades y las maldiciones, ¿a causa de qué? De la desobediencia. Que la mayoría de las enfermedades no son enfermedades, sino vienen a causa del pecado. Entonces, por eso nosotros tenemos que reinar es acá. Nuestro reinado viene del cielo y lo bajamos a la tierra, para que podamos tener una vida como la que Dios quiere para nosotros. Entonces, seguimos acá en el versículo 17 de Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios. Los de Israel pues estaban cerca. ¿Por qué? Porque en este desierto ellos en el día iba una nube guiándolos, una columna de nube, y en la noche la columna de fuego, Jesucristo, porque Jesucristo representa el agua y el fuego el Espíritu Santo, que también es Jesús. Entonces ahí el pueblo de Israel tenían a Dios cerquita, les hablaba, tenían a Moisés que hablaba a través, Dios hablaba a través de ellos, porque Dios quiso hablarle al pueblo en el monte del Sinaí. ¿Qué pasó cuando les habló? Dice que tembló la tierra, el monte humeaba, y ellos se asustaron y le dijeron, no, que no nos hable más a nosotros, porque se asustaron, pensaron que iban a morir, que hable a Moisés y Moisés que nos transmita a nosotros. Entonces, a través de esto viene Jesús, viene y anuncia las buenas nuevas, que se venía anunciando Isaías 57 y 19. 57, 19. Dice el versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré,
pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, Dios trabaja por nuestra alma. Entonces, aunque Dios estuvo muy enojado con estos pueblos gentiles, y también con Israel desde luego, pero aquí está hablando de los gentiles y de Israel, Dios sabe que no podía vivir enojado, porque decaería su espíritu, dice, y las almas también que Él ha creado. Entonces continuamos acá en el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes? Gentiles e israelitas, judíos, todos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, ¿de quiénes? De los judíos, todos nosotros, o los santos que están allí, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Eso es lo que somos. Y todos los pueblos, aquí entramos, todos los pueblos entran acá. Y acá nos manda el Señor ¿a qué? A edificarnos, dice, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, por eso Dios en el capítulo ahí más adelantico de Efesios 4:11 dice que a uno nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia y llevarla al conocimiento pleno de Dios, que lo quiero leer. Dice eso, pastores y maestros. Versículo 12 de Efesios 4. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Usted sabe, iglesia, qué significa santos? Según la Biblia, Dios nos llama santos porque Él nos justificó. Nosotros aquí somos santos, no por nuestras obras, no, porque ya Jesucristo nos justificó y Jesucristo resucitó, y cuando Él resucitó, nos resucitó ya nosotros, pasado, presente y futuro. Todos estamos resucitados ya, solamente nos falta ¿qué? Creer, solamente. Sí. Y quiero leerles un versículo que me parece muy comprometedor, pero que a mí me dejó volando, y créame que me da esta cosa enseñarlo. Yo dije, Señor, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es Romanos capítulo 4, versículo 5. Me dejó todavía trabajando y tengo que investigar sobre esto. Pero mire lo que dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 4, ahora el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Entonces no necesita obrar, sino creer. Creer. ¿Por qué? Porque, como dice Efesios, lo leímos, que nosotros somos salvos por gracia. En el capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Ya nos crearon en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso ahora, aquí dice que en el 18, en el 20 edificados, nosotros todos tenemos entrada libre y tenemos que edificarnos, como leímos acá en el versículo 20, edificándonos, y como leímos acá en el 4, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que llegar todos
a esa perfección. Pero ¿sabe qué le enseñan a la iglesia? Que esto solamente lo alcanza cuando muramos y seamos levantados en el arrebatamiento. Eso no es lo que la iglesia nos está diciendo. La Biblia. Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros, por eso Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que nos lleven al conocimiento y lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Porque nosotros tenemos que vivir el reinado de Cristo aquí. Aquí. Y cuando partamos, desde luego, allí también. Pero cuando lo estamos viviendo aquí, es porque lo estamos arriba ejecutándolo. Porque estamos arriba. Y por eso dice, lo que atares en la tierra, no dice lo que atares en el cielo. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, o sea, en el segundo cielo, que son las potestades. Y lo que desatares en la tierra, no dice lo que desatares en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, las bendiciones y todo. Tenemos que reinar aquí, no esperar a morir para decir, es que seremos perfectos cuando salgamos de este cuerpo y vayamos. Tenemos que buscar la perfección aquí. Que ya no practiquemos el pecado. Vamos a cometer errores, sí, y podremos pecar, pero ya no son pecados de muerte, no son pecados que nos va a traer una condenación, unos castigos severos. Pecaremos, pero es diferente, porque hay pecados de muerte, donde Pablo habla de que hay pecados que no se debe orar, pero yo creo que Pablo ahí se equivocó, porque hoy Dios nos manda a orar por todo el mundo. Porque hay cosas que Pablo digo yo, no el Señor. Y por ejemplo hay una parte donde Pablo, y algo que el Señor nos revelaba, es que no hay hombre que no hubiese cometido error, sea profeta, sea apóstol, sea Abraham, Isaac, Jacob, David, todos cometieron errores, todos pecaron. Y todos los profetas se equivocaron. Todos cometieron errores. Solamente Jesucristo es el único santo y único perfecto. Por eso la iglesia de Jesucristo es la única perfecta. Él, cuando nos habla, Él, no hay equivocación, no hay espíritu de error. Pero cuando lo hacemos en la carne, en las emociones o en el alma, o escuchamos las voces que no son de Dios, hay errores. Pero el único que tiene la verdad es Cristo. Y si Cristo está diciendo esto, que podemos llegar a ese nivel de conocimiento, de estatura, es porque podemos. Amén. Continuamos acá entonces en el versículo 21. De Efesios, capítulo 2, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, ¿podemos alcanzar la santidad? Claro que sí, porque ya fuimos santificados por Él, no por nuestras obras, por Él. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de ¿quién? Entonces, ¿quién mora en nosotros? Cuando estemos edificados para morada, tenemos que ser edificados. Dios en el Espíritu. O sea, Dios. Ni siquiera solamente Jesús, Dios. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Jesucristo? Los dos. Porque los dos son uno solo. Por eso Dios morará cuando seamos edificados en nosotros. Dios, el Padre, en el Espíritu y Jesucristo. Y desde luego el Espíritu Santo que lo recibimos. Porque los tres son uno solo. Amén. Y eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, vamos a ir a Gálatas capítulo 4, 21. Gálatas 4, 21 al 26. Mire lo que nos dice. Decidme, aquí vamos a ver algo que les hablé. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿qué? 2 hijos.
por favor léamlo. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Amén. Perfecto. Léamelo. El siguiente. Pero el de la esclava, Más durito. según la carne, más el de la libre por la promesa. Amén. Lo que les hablé en un principio, ¿no? Entonces dice, pero el de la esclava nació según la carne, o sea, ¿según quién? Abraham y según Sara. Más el de la libre por la promesa, o sea, lo que les hablé, lo que dice la palabra. Cuando viene de Dios, entonces viene la carne y viene la del Espíritu. Juan 1, 11, 12 y 13. En el 13. ¿Quiénes son? En el versículo 13. Los que fueron engendrados según la promesa. Aquí. Lo confirma. El versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Los dos pactos, escucha. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ismael con Agar. Vinieron de la carne. ¿Por qué de la carne? Porque Sara no aguantó esperar, y aunque dice que todos, que ella creyó, aquí falló ella. Le faltó fe a ella, porque que fue justificado, ¿quién fue? Abraham, ¿sí o no? Por la fe, no fue Sarai. ¿Quién cayó en el huerto de Edén? Eva, ¿sí o no? No Adán. ¿Y quién hizo caer a Adán aquí? Eva. Sarai, Sarai. que le dijo acuéstate con Agar. Sarai hizo caer a Abraham, porque le dijo, no aguantó más el tiempo de espera, porque pasaron 25 años para que llegara Isaac. Y ella, viendo que sus concubinas tenían hijos de Abraham, se desesperó y al último le dijo a Agar, venga, acuéstate, sus concubinas no, perdón, que no tenía hijos, porque eso fue con Lea y Jacob, perdón. Viendo que no llegaban hijos, le dijo, venga, acuéstate con mi criada Agar y tenme un hijo. ¿Y qué hizo él? Como Adán, obedeció. Pero la Biblia dice que Abraham es que se le cuenta por justicia, la fe. Entonces aquí, ese hijo nació ¿de qué? De la carne. De la carne, no de Dios, porque no había llegado todavía la promesa. En ese entonces, ¿cuál era la ley? El primogénito, el primero que nazca, es el primogénito y en él viene la bendición. ¿En quién vino la bendición? En Ismael o en Isaac. En Isaac, que nació 12, 13 años después. Lo mismo pasó con muchos, con Jacob y Esaú, porque ya Dios lo había dicho. Entonces dice, porque Agar es el monte de Sinaí. Dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde ¿qué? A la Jerusalén actual, o sea, la que hay hoy en día, a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Todos los hijos, lo que le decía ahora, los hijos, aunque ese salió de los lomos de Abraham por Agar y llega Ismael, todos esos hijos que nacieron de Ismael no tienen la misma bendición, son de esclavitud de la carne. Pero los que nacen con Isaac es diferente. Ahora lo vamos a ver. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí viene, más dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, o sea, del Espíritu. ¿Por qué? Promesa, lo habló, lo prometió. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, Ismael perseguía a
a Isaac, lo molestaba. Dice, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Qué bonito esto. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Ahora, nosotros tenemos que tener muy claro que no perdamos el tiempo en la iglesia. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Estamos obedeciendo o desobedeciendo? Porque si desobedecemos, nos está faltando ¿qué? Fe y obediencia para llegar a ser hijos de Abraham en Isaac y no venir del linaje de Agar e Ismael y de Abraham, que viene de la tierra, de la esclavitud. Porque si desobedecemos, estamos todavía ¿qué? En esclavitud. Es lo que la palabra dice. Porque el que peca es esclavo del pecado. Entonces venimos a ser hijos de Abraham, pero no de la genética espiritual que venía en Isaac. Y ahí tenemos que diferenciar bien eso. Pero para eso, la buena noticia es que para eso estamos trabajando. Esto realmente es algo muy profundo que debemos de saborearlo, tenerlo en cuenta y memorizarlo, meditarlo durante todos estos días. Pensar de quién soy hijo. ¿Vengo de Abraham por Agar e Ismael o vengo por Abraham e Isaac, que viene la promesa de Dios? ¿De la esclavitud o de la libre? ¿De la Jerusalén terrenal o de la celestial? ¿De qué linaje soy? Amén. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Amén. Y en el Gálatas 4, 28 al 31, seguimos, Gálatas 28 al 31. Mira lo que nos dice. Bueno, lo hemos leído todo ya. De ahí. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice acá. Versículo 3. Aquí está hablando Pablo, la elección de Israel. Está hablando Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. O sea, el que está separado de Cristo, ¿qué viene a ser? Anatema, ¿sí o no? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo tenía hermanos de carne y sangre. Porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, para el pueblo de Israel. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, según la carne, ¿de dónde? Desde Abraham. Porque recuerda que lo leímos en el 3:16, que la simiente era Cristo, no Israel, y de ahí veníamos. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Ves? Mira lo que estamos confirmando lo de Gálatas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, los hijos que vienen por parte de esa genética de Ismael, no vienen, aquí los descarta. Solamente en Isaac. Entonces, lo que les decía, nosotros tenemos que tener en cuenta de que y valorar eso. ¿De dónde venimos? Si de esa genética de Ismael o en Isaac, que fue hecha la promesa, que vino a través del Espíritu. Juan 1:13, engendrados no de sangre ni de voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios. Amén.
Por eso es que hay mucha gente que aunque quiere, no puede, aunque quiere, no puede, aunque quiere, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede y no puede. Y es así, ¿por qué? Porque aunque viene la genética de Abraham, pero vino por Isaac y vino por Ismael y no por Isaac. Y eso cuesta. Seguimos. Versículo 8. Solamente en Isaac te será llamada la descendencia. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, ¿ves? Son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ah, wow, tremendo. Señor, ¿yo de dónde vengo? Señor, si yo vengo de Ismael, a arrodillarnos, mejor dicho. Venga, insérteme ahí. En Isaac, pues. Tremendo. ¿Por qué todo el mundo no recibe las enseñanzas cuando vamos a profundidad? Es que eso nunca me lo han enseñado, yo llevo 30 años y yo llevo... Porque no vienen de Abraham, por Isaac, vienen por el otro lado y por eso no la reciben. Por eso no se pueden convertir al Señor y no llegan al pleno conocimiento de Dios. Porque van a la iglesia, tienen la salvación, ojo, la salvación la tienen, porque en Ismael también salieron 12 príncipes. Y para él también hubo bendición, y para los gentiles. Pero una cosa es la bendición de los hijos de la descendencia de Abraham en Isaac, que fue la promesa, y otra cosa es la bendición de los gentiles, y otra cosa es la bendición de Ismael. Lo tenemos muy claro, ¿cierto? Le estoy dando y repito porque se debe quedar aquí y aquí. Tengamos en cuenta eso, amados. Continuamos. Entonces dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tremendo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Acuérdate que venían dos, Esaú y Jacob, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, ¿quién eligió a Jacob? ¿Su madre que le dijo ve y hagamos esto? ¿O Jacob que le dijo véndeme la primogenitura? ¿O Dios? ¿Quién lo eligió? Dios. Amén, gloria al Señor. Dice, entonces, a la elección que permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, Dios llamó a Jacob, y por eso, aunque él salió de segundo, porque él quería salir, dice que salió agarrado, lo vamos a ver acá. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú que aborrecí. Pero ese aborrecí, en el griego significa rechazar. No es aborrecer que te tengo rabia, que te odio, no. Es rechazar, o sea, lo rechazó como primogénito. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía el corazón con el que él mismo lo había creado. Porque Dios a todo el mundo no nos creó con el mismo corazón. Entonces, y vemos que Esaú tuvo mujeres de las cananitas de todos lados, mientras que Jacob fue y buscó el pueblo y cumplió y obedeció a lo que Dios mandó, a que no se podían separar de su linaje, de su pueblo. Amén. Entonces, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto quiere decir que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice el 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. O sea, aquí esto es lo que vale. Entonces, ahora, Romanos 11:25, ahí adelantico, lo que les dije que les iba a hablar, la restauración de Israel. Romanos
11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, le está hablando a los judíos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, o sea, Dios le endureció el corazón a Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no en todo, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? De los gentiles. Tiene que entrar todos los gentiles para poder que se le abra, se le quite el velo a los judíos y reciban a Jesús. Hasta que no entren los gentiles no van a poder entrar ellos. Así, mis hermanos, que esto ha sido por hoy la enseñanza. Tremendo, ¿no? Los linajes. Un banquete de lo mejor. Tremendo. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre amado, eterno Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el reconocimiento, Señor, que tú eres bueno, muy bueno, Señor. Y grandes son tus misericordias y nuevas cada día, cada mañana, Señor. Gracias por estas revelaciones, Señor, por esta luz que trae a nuestras vidas, Señor. Que nos vamos pensativos, Señor, pero contentos, alegres, gozosos, porque cuando hay conocimiento, Señor, podemos empezar a buscar nuestro linaje, Señor, y también a enderezar nuestra forma de actuar, de pensar, Señor, porque queremos llegar a esa estatura de un varón perfecto, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, a donde tú puedas morar, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, y que seamos plenamente gobernados por ti, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga mella en nuestros corazones, y que haya entrado, Señor, como espada de dos filos que penetra hasta los tétuanos y divide el alma del espíritu. Y sabemos que no volverá vacía, porque hará la obra para la cual tú la has enviado. Es lo que dice tu palabra en Isaías 55:11, Señor, y Hebreos 4:12, Señor. Gracias te damos, bendito Dios de la gloria. Gracias, Padre. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, agradecidos eternamente contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti, precioso Espíritu Santo, gracias. Amén y amén.